Dios les bendiga a todos y cada uno. Bienvenidos a Yo y mi casa serviremos a Jehová Ministerios y esperemos que estemos ya listos para poder honrar y bendecir el nombre de Jesús y poner mucha atención a lo que el Señor quiere que reflexionamos a través de su palabra. La Escritura dice en el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Iniciemos este tiempo, vamos a orar. Hermanos, muy buenos días, espero que estén bien de salud. Vamos a hacer la oración inicial. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque tú nos has guardado, nos has protegido hasta ahora, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos vas a dar. También te damos gracias porque tú nos has cuidado y por todo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Ahora te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento y la sabiduría para que nosotros podamos poner en práctica lo que hoy tienes tú preparado para nosotros. También te pido por los hermanos, por cada uno de ellos, para que tú también los guardes, los protejas de todo mal, Padre Santo. Te pido que guardes sus entradas y sus salidas, Padre Santo, así como hasta ahora tú lo has hecho. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis amados hermanos. Es una bendición poder saludarles. Hoy tendremos lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 4, del verso 16 al 30. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos muy contentos de recordar a los hermanos que han participado con nosotros en los tiempos de alabanza, adoración. Hermano Byron Miranda, de Iglesia Presbiteriana La Patria, aquí en Quetzaltenango, Dios te bendiga. Qué bendición tener tu amistad y sobre todo pues disfrutar de ese talento que el Señor te ha dado. También a Arif, desde Totonicapán, de la Iglesia de Dios el Evangelio Completo,
en Totonicapán. Dios te bendiga. Estamos contigo, con tu familia y adelante en este hermoso ministerio que tienes y tu liderazgo. Y al hermano Byron Cifuentes, de quien nos participa del Ministerio Familiar Cristiano allá en la cálida Retauleo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por dejarse usar por el Señor. Hermano Julito, gracias por tu apoyo como siempre en lo que es la música en nuestra iglesia. Vamos a adorar al Señor. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días cantar. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, orando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es un igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es un igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, orando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos a cantar una última vez. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. Y no pasará. Y no pasará. No pasará. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y andarán en los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y andarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Es un tiempo de darle gloria al Señor, es un tiempo de darle honra y gloria a nuestro Dios, amén.
a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y andarán en los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y andarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Soy vestido de Cristo a la gloria. Soy vestido de recibir toda la honra. Solo a Él levantamos nuestra voz. Solo a Él levantamos nuestro clamor, que solo Él es digno. Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de recibir el honor. Él es digno de recibir la gloria. Alguien digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Harán yo soy a Jesús. Alguien digno de recibir la gloria, alguien digno de recibir el honor, alguien digno de recibir la gloria, alguien digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Harán yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Harán yo soy, al que vive por siempre. Harán yo soy, al que vive por siempre. Harán yo soy a Jesús. Que solo Jesús es digno, que solo Jesús es santo, que solo Jesús es el único que merece toda la gloria, que es el único que ha resucitado con poder, es el único Dios verdadero, es el único que merece toda la gloria. Tal así como estamos, como levantar nuestras manos una vez más y podemos decir: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Harán yo soy a Jesús.
Gloria sea a nuestro Dios. Qué bendición poder adorar juntos y seguimos recordando a los hermanos que nos han ido apoyando en este transcurrir, que han estado con nosotros en los tiempos de alabanza. Dios bendiga sus congregaciones, sus iglesias y su ministerio. Continuamos entonces estudiando estos temas tan hermosos. Hoy el tema le pusimos por nombre influencer. Influencer, una palabra muy de moda últimamente y que define a cierto tipo de personas, ¿verdad? Muy bien. Una persona que produce o ejerce influencia. Recuérdense que influencer es obviamente una palabra inglesa. La palabra es influence, que significa influencia. Entonces influencer es el que ejerce la influencia. Sin embargo, estudiando existe este término, solo que el término completo es social media influencers. ¿Por qué? Les cuento la definición. Porque ellos son una personalidad o son personalidades públicas que se han hecho famosas a través del internet, siendo el ámbito digital su ámbito de influencia. Son capaces de viralizar contenidos, por lo tanto son contratados por marcas para el desarrollo de sus campañas publicitarias, garantizando gran impacto mediático, pues ellos inciden en las decisiones del consumo. Entonces, las marcas están interesadas en este tipo de personas que hacen cualquier cosa, cualquier contenido, crean cualquier contenido y que entonces empiezan a crear tendencia entre las personas que los empiezan a seguir. Por ejemplo, encontré un top de influencers a nivel mundial por la revista Forbes, una revista muy famosa que hace muchas de estas clasificaciones o este tipo de estadísticas. Y por ejemplo, encontré que los influencers se dividen por áreas. Por ejemplo, anoté 3. 1. Beauty. Beauty, que tiene que ver con belleza, todo lo que tenga que ver con belleza, y encontramos a Zoe. Zoe, que se llama Zoela Sui, es una blogger británica de 27 años y tiene más de 11.6 millones de suscriptores o suscritos en su canal de YouTube. Entonces la siguen por el contenido que ella desarrolla, ¿verdad? Muy bien. En el área fitness, que tiene que ver con el ejercicio, salud, encontramos a Kayla Ottines, que produjo $17 millones en ingresos solamente en el año 2016. Tiene 25 años y es australiana. ¿Ven la referencia de edades? Es interesante, ¿no? También hay otra área, home, que es todo lo que tiene que ver con el hogar. Encontramos a Grace Bonny, quien tiene un blog que se llama Design and Sponge. Tiene que ver con todo lo que es diseño en el interior del hogar. Y ella normalmente tiene 1 millón de lectores cada mes siguiéndoles. Entonces obviamente hay marcas interesadas en toda esta gran cantidad de personas que ellas captan, y ahí es donde ellas empiezan a generar obviamente sus entradas, y créanme que son entradas bien fuertes y se han convertido en toda una celebridad. Hasta hace poco pues eran los deportistas, los artistas los que acaparaban la situación de los medios de publicidad, ¿verdad? Había que andar atrás de ellos para poder generar. Luego fueron los deportistas los que crearon una gran tendencia, hasta la fecha se mantienen. Luego aparecieron las famosas socialites, aquellas que se mantienen en eventos sociales por todos lados y empiezan a crear tendencia, y ahora aparecieron los influencers. Y entonces ellos vienen siendo como las nuevas estrellas últimamente, todas unas celebridades. ¿Y cómo reconoces a una celebridad? Una celebridad, primero porque tiene un círculo pequeño de acceso, ¿verdad? No cualquiera es amigo de una celebridad. Tienes que ser alguien, no sé, con presencia, con situaciones sociales, apellido, dinero, para poder entrar en ese círculo. Esta persona es una persona que va a buscar impacto, que le genere ganancias y ganarse al mundo. Ese es el todo. Y me recuerda un principio bíblico que Jesús generó diciendo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde el alma? Y muchos de ellos incluso han sido muy ávidos de, ¿cómo decimos nosotros?, de empeñar el alma con tal de mantener su posición. Porque muchos hacen eso cuando sus canales bajan y todo, pues no importa crear cualquier contenido, incluso en contra de ellos, tomando, los encuentran borrachos, los encuentran que le jugaron mal a la pareja, y no importa, con tal de que su nombre permanezca en los tabloides, es importante porque entonces lo siguen. Y a la marca no le interesa incluso qué está haciendo, a menos que sí vayan mucho detrimento, pues no importa, mediante siga sonando es importante, porque mientras siga sonando va a haber presencia de marca. Así es que, increíble, pero se está dando. ¿Por qué hablar de influencers? ¿Por qué introducirnos así? Hoy vamos a hablar de alguien que impactó el mundo y cambió la historia, porque se unen dos principios cuando tú quieres ser alguien de impacto: quién eres y qué haces. Vamos a orar. Bendito Jesús, gracias por este tiempo que nos das para compartir de tu palabra.
Ayúdanos, Dios, para poder poner nuestra mente y corazón en este tema, reconociendo a Jesucristo como nuestro líder, como nuestro maestro. Somos sus discípulos y queremos precisamente seguir sus pasos. Ayúdanos, Dios, a poner esto en nuestro corazón para que podamos realmente ser disciplinados, ser ordenados, ser obedientes a tu palabra sobre todo, y entonces poder ser verdaderos discípulos de Cristo. Ok, vamos a hablar de Jesús, la doctrina de Cristo. Persona y obra de Jesús. Ya hablamos un poco de estas personas que últimamente han ganado estas posiciones, pero definitivamente ellos trabajan en quiénes son, qué hacen. Y ahora nos toca a nosotros y te pregunto, ¿qué haces? ¿Quién eres? Muy bien, si somos discípulos de Cristo, excelente. ¿Qué estamos haciendo para realmente mostrar al mundo que somos esa luz? Empecemos hablando de quién es Jesús. Ahora, si tú estás suscrito al canal, te darás cuenta que el 31 de mayo también desarrollamos el tema ¿quién es Jesús? Dedicamos específicamente en cuanto a Jesús mismo, qué fue lo que él vino a hacer. Hoy vamos a ampliar un poquito más, es que pon mucha atención. Primero vamos a decir esto: Jesús es completamente hombre y completamente Dios, completamente humano, completamente Dios. Ya lo hemos definido antes, pero seguiremos hablando un poquito de eso. Completamente humano. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 2, verso 52, la escritura dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué nos dice este pasaje? Número 1, crecía en sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar todo lo que nosotros sabemos de la manera correcta. Estamos hablando de todo tipo de conocimiento. Conocimiento teórico, cómo funciona algo. A mí me gusta la electricidad, entonces cuando logro aplicar todo lo que yo aprendí cuando estuve en básico, que fue donde estudié electricidad, y cuando lo logro aplicar y me queda bonito, entonces básicamente ahí se aplica un poco de sabiduría. No es cuánto sé de electricidad, pero cuánto aplico de ello. A mí me encanta hacer campamentos. Bueno, he aprendido, he ido a capacitaciones. Entonces, la sabiduría no es cuánto de eso tengo información, no, es cuánto aplico a la hora de realizar un campamento. Cuando mi madre y mi padre me formaron en medio de su disciplina y sus castigos, sus consejos y todo esto demás, sabiduría no es cuánto de eso yo me metieron en mi cabeza, no es ahora cuánto como papá lo logro aplicar en mi familia, como esposo yo lo logro aplicar. Entonces, sabiduría no es cuánto me sé de la Biblia, ya me la sé toda, no, es cuánto tomo de la Biblia y lo aplico en mi vida. Sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría, significa que él agarraba todo el conocimiento y lo aplicaba en su vida. Eso habla de su humanidad. Crecía en estatura, ¿sí? Crecía. Es un proceso desde bebé hasta llegar a cierta edad que vamos en crecimiento, ¿cierto? Jezús crecía en estatura, entonces habla de su humanidad. Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Otra vez, cuando tú eres sabio, obviamente hallas gracia porque aplicas correctamente lo que sabes. Andas en sabiduría, escuchas consejos, escuchas a Dios y caminas con Dios, caminas en el consejo de tus autoridades, vas a hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Jesús lo hacía, nos dejó una muestra porque él era completamente humano. ¿Cómo más vemos que Jesús era humano? Lucas capítulo 4, verso 16. Hoy tuvimos una lectura bíblica en el capítulo 4 a partir del verso 16 hasta el 30. Entonces, vamos a tomar versículos, obviamente, de este pasaje. En el verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué aspectos encontramos ahí? Número 1, tenía un pueblo. Vino a Nazaret, donde se había criado. Un lugar de crianza, un pueblo. Eso implica que tenía vecinos, personas a su alrededor. Eso implica que tenía comunidad, ¿verdad? Un lugar a donde él pertenecía. Aparte nos habla de un patrón de conducta. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Tenía rutinas predecibles porque sabía comportarse en el lugar correcto. Era completamente humano. Muchos aspectos de humanidad obviamente se manifiestan en él, y así sucede a lo largo de la historia de Jesús. ¿Era completamente Dios? Sí, Señor. Lucas capítulo 4, verso 21 nos dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía del Mesías. En el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Realmente todos estaban familiarizados con este tema. El tema precisamente del Mesías que venía a hacer lo que acabamos de leer. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Ellos sabían de esto y de hecho podríamos decir que anhelaban la manifestación del Mesías. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en el Israel hubieron muchos ciclos donde después de haber caído en desobediencia venía un pueblo y los subyugaba y estaban constantemente en situaciones como estas. Y en este preciso instante Roma está ejerciendo control sobre este pueblo y ellos anhelan un libertador. Todos anhelaban su manifestación. Y entonces viene Jesús, y ahí vamos con el verso 21, y se les revela. Esto nos habla mucho de la divinidad de Jesús, la autoridad para que Él diga esto. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién estaba leyendo esa escritura? Jesús. Y Él estaba hablando del Mesías. Y Él dijo, hoy se cumplió delante de vosotros. Es decir, aquí está su Mesías. La seguridad de Él, expresando el hecho de que completamente Él era Dios. Lucas 4, siempre, pero del 24 al 30 nos da otro aspecto interesante acerca de cómo Él se revela aquí como el Mesías. Obviamente estamos hablando del Hijo de Dios mismo. Dice la Escritura, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Note bien en qué momento se llenaron de ira. Levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús pasa por en medio de una turba que está ya lista para poder actuar en contra de él. Están dispuestos, de hecho, a cometer un crimen, lo menciona el verso 29. Le echaron fuera, le llevaron porque querían despeñarlo, querían tirarlo, querían matarlo, los enojó de tal manera. Pero ¿saben qué es curioso? Que su indignación no tiene nada que ver con el que él dijo que aquí está el Mesías. Su indignación era solo el tener la idea de que Dios aceptara a los gentiles antes que a su pueblo escogido. Veamos el verso 26 y 27, por ejemplo. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ella no era parte del pueblo de Dios. Entonces como que Jesús marca una situación ahí. Él está haciendo esa reflexión que después se va a dar, ¿verdad? El hecho de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y se abre la puerta, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y cae el 20 y eso sí los enoja de una manera impresionante. Él se muestra como Dios. Pasa en medio de ellos y se va. No pasó nada. No le hicieron nada. Él era Dios. ¿Quién es Jesús? Completamente Dios, completamente humano. ¿Qué hizo Jesús? 18 y 19. El Espíritu, Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A primera vista vamos a encontrar un aspecto social, un tema social muy importante. Buenas nuevas para los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, alivio para los oprimidos. ¿Sí? Y esta es una parte importante. No estamos diciendo que esto no sea de Dios, por decirlo así, no sea parte de la obra del Señor. Esto es importante. Y esto, ¿sabe cómo se cubre ahora? A través de la obra misionera, ¿verdad? Somos las manos, los pies, los hombros, los brazos de Jesús para poder ayudar a nuestra comunidad.
Todos tenemos un compromiso misionero. Tú y yo tenemos un compromiso misionero. Ok, ahora, considerando que la creencia del Mesías en aquel tiempo era restaurar a Israel, la gloria de Israel, mediante un despliegue militar y político, porque había que quitarse ahí a Roma de encima, les fue oculto ante sus ojos, ante los ojos del pueblo de Israel, que la misión de Jesús era espiritual. Estaban cegados por esa necesidad, que no pusieron atención realmente a lo que Jesús venía a hacer. Él vino a proclamar las buenas nuevas de redención. Redimir es devolver lo que se había perdido. Ya lo hablamos la semana pasada. Nosotros como humanos nos perdimos en el diseño original y Él vino a devolvernos ese diseño. Él vino a liberar a las personas de la cautividad del pecado. Ser cautivos del pecado es algo impresionante. Cuando hay algo que no podemos apartarnos, sino caemos una, caemos otra y no podemos salir de allí. Yo creo que es algo que es muy presente y somos muy conscientes de ello. Él vino a sanar nuestra ceguera espiritual, de que teniendo la capacidad dejemos de ver a Jesús. Dejemos de ver a Dios, el autor, consumador de la fe, en el caso de Jesús, y a Dios como el Creador y al Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Él vino a liberarnos de la opresión de nuestra carne, de que estemos continuamente siendo sujetos de una opresión que genera, cuando hablamos de carne, es nuestra concupiscencia, nuestros mismos anhelos, nuestros deseos de buscar continuamente lo que no agrada a Dios. Jesús lleva a cabo nuestra salvación. Somos salvos de la condenación del pecado. En conclusión, hemos hablado del Dios Trino, Creador, perfecto, todopoderoso, la humanidad, perfecta creación de Dios, pero que ha sido depravada y corrompida a causa del pecado. Y hoy, hablando de Jesús, que es Dios, que es hombre y que en su perfección es el sacrificio perfecto, valga la redundancia, para pagar el precio por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la buena noticia es que Dios te ofrece vida. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hoy y cada domingo que te comparto la palabra de Dios, te digo, Jesús te llama, porque te está ofreciendo un regalo. No lo deseches. Él te está llamando hoy. Mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor te está llamando. Hagamos una oración. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que nos brindas de tu palabra. Ayúdanos a reflexionar que en medio de todo este tiempo, y cualquiera que fuera el tiempo, la única solución en cuanto a nuestra resolución de vida es Jesús. Ayúdanos a entender que más allá de una religión, es tener una relación con Cristo, los que nos va a permitir tener libertad. Que a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Salvación.
nuestros anuncios. Culto de adoración, domingo 9 de la mañana por esta plataforma. Sábados 18:30, estudio bíblico para adolescentes y jóvenes por medio de nuestra sala de WhatsApp. Miércoles, nuestra reunión de oración por medio de nuestra sala de WhatsApp, y pueden compartir sus peticiones de oración por medio de el 55 86 18 54. Y no olviden sintonizar todos los días sábados de 8 a 9 de la mañana Vida FM 107.9 y disfrutar de Yo y mi casa Radio Show. También pueden seguirlo por la www.vidafmshela.net y por medio de la fanpage de Yo y mi casa Radio Show disfrutar del Facebook Live. Al terminar el video, no olvide compartirlo, y si no se ha suscrito, suscríbase hoy. Gloria sea al Señor. Qué bendición haber adorado, escuchado la palabra del Señor, que hayamos puesto atención a nuestros anuncios. El miércoles tenemos cita en la oración. Esperamos que todos podamos estar. Es una bendición, ¿cierto? Ok, gloria sea al Señor. Oremos con nuestra familia ahí. Bendito Señor, gracias por la bendición de la familia. Gracias por este sueño bendito. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hijos, a nuestros padres, todo nuestro entorno, Señor. Padre, y todo lo que incluye, y todas las personas y mascotas que vivan debajo de nuestro hogar, las bendecimos, Dios. Porque nos has hecho buenos administradores y creemos que así lo vamos a hacer esta semana. Padre, gracias porque tú provees en medio de nuestras necesidades. Gracias, bendito Jesús. Tú eres proveedor, tú eres Padre. Te alabamos porque tú eres bueno. Aleluya. Ahora, mis hermanos, confesemos esta bendición y caminemos en ella en esta semana. ¿Sí? Esta bendición que Jehová le habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Confesémosla entonces todos juntos con regocijo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que estemos y donde quiera que caminemos. Y mis hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga. Bendición de Dios sea contigo, que su paz more en ti, que tu corazón se ilumine de Dios, ahora y para siempre. Amén. Bendición de Dios sea contigo, que su paz more